Estimadas alumnas, estimados alumnos del curso Películas para comprender la vida del CEPRAM, ¿cómo andan ustedes? Acá estamos, hoy ya es 22 de junio, así que arrancó el invierno y en un día que le hace honor a esta estación del año, como todas las semanas, yo renuevo el deseo de que todos se encuentren lo mejor posible, que se encuentren muy bien. La verdad que el deseo es que se encuentren bien, que se encuentren muy bien. Y es también saber que está difícil es estar bien en estas épocas, así que el deseo no cae, aunque se sepa poco realista. Y bueno, vamos a los que nos compete. Nosotros la semana pasada la propuesta fue ver una película que yo cada vez que la veo me... A ver, es una película, para mi gusto es muy linda, por lo menos a mí me gusta mucho, me conecta mucho con cosas de la vida, de mi vida, la música clásica, que también ha sido parte de la historia, al menos en mi vida familiar, una bisabuela que parece que le gustaba mucho, un padre que también he escuchado, qué sé yo, las visitas al Teatro San Martín, a mí se me vienen muchos recuerdos y la música, la centralidad que tiene la música en las existencias humanas eh, ayudan a entender, creo que era Nietzsche el que decía que la vida sin música hubiese sido un error. a ese punto de, a ese punto de importancia le daba Nietzsche a la música y su presencia en la existencia humana y cuántas cosas canaliza. Y bueno, y es una película que yo creo que toca como fibras o emociones realmente muy intensas y muy profundas. Eh, este es un director, Radu Mihailianu, que tiene otra película que a mí también me gusta mucho, que se llama El Hijo, no, que se llama Ser Digno de Ser, una película muy bonita que he trabajado en otros cursos, que también se las recomiendo para quien no las haya visto, Ser Digno de Ser, y un poco yo llegué a esta película a partir de la otra, que me parece que es como su obra máxima. Pero esta película me gusta de este director porque tiene como un juego que hace habitualmente de tocar temas muy profundos en películas en donde también el humor está presente. Entonces son películas que tienen como un componente muy ameno y por otro lado componentes muy movilizadores en lo emocional. Y bueno, y muy interesantes para mi gusto. Bueno, esta película, las primeras escenas arrancan y ya vamos a ir encontrándonos con el personaje, el personaje central de esta historia, o por lo menos uno de ellos, que es Andrei Filipov, y vieron que arranca con sonidos de preparación de una orquesta que está por empezar a ensayar, y vemos que de hecho las primeras escenas tienen que ver con las manos de él, que se van moviendo, y que tenderían a hacernos pensar que acá estamos ante el director de la orquesta, y que por supuesto después, como buena historia, algo tiene que romper la forma para que pueda emerger una historia, ¿sí? Entonces lo que va a romper la forma acá es este celular que empieza a sonar y nos lo descubrimos a Filipov siendo quien está limpiando, con la mirada ahí de toda la orquesta que lo desaprueba. Quien lo ha llamado es la mujer, que ya la vamos a conocer, y el nombre de la mujer de Andrei Filipov es Irina, y que lo está llamando justamente por las necesidades laborales que a ella la están aquejando, ya charlaremos un poco de ella, el reto de Leónidas, el director de esta institución, el Bolshoi, ni más ni menos, él siempre con una posición como de mucha sumisión, y dice, bueno, pero habíamos hablado que en algún momento volvería a dirigir. Bueno, no, usted ahora sirve al Bolshoi limpiando, y cuando esté todo limpio, y ya veremos, y qué sé yo, y ahí siguen las promesas, y arranca lo que va a ser el motivo, digamos, de toda esta película, que es la llegada de un fax que él toma y que ve que es la invitación desde Francia para participar con el Bolshoi, y entonces él toma ese fax, borra el mensaje como para que no llegue a nadie más que al Bolshoi, y en definitiva él es el único que tiene esta como carta, esta posibilidad, este sueño,
que le asusta al mismo tiempo mucho y qué hacer, y se lo guarda y lo esconde y ahora tendrá que tomar una decisión. Qué loco que es la vida, porque yo por ahí pienso cómo constantemente nos plantea muchas veces situaciones en donde nosotros tenemos la posibilidad de transformarnos en actores de nuestra existencia y hacernos cargo a veces con decisiones que sabemos que nos van a traer enormes dificultades. Pero bueno, yo para esta película había justamente buscado una cuestión conceptual que tiene que ver con qué es lo que nos lleva a nosotros a una transformación, ¿sí? Es decir, qué es lo que nos lleva a nosotros a una transformación. ¿Qué ha habido en el orden de la existencia que ha transformado a Andrei Filipov en la persona que es en este momento? Y vamos a ver que está como en un momento de estancamiento vital, de disgusto con respecto a quién es él, a disgusto con lo que en la vida le ha acontecido, como quien dice, y al mismo tiempo con la complejidad de que es un personaje que un poco también en la vida y los padecimientos que le han tocado vivir, ha tenido que ver también en algún otro momento con un acto reconocido por muchos como un acto de mucho coraje, y bueno, que después se transformará en la leyenda de la defensa que él hizo de su orquesta en determinados momentos dictatoriales. Y ahora es como que la película nos lo vuelve a mostrar en un momento en donde es posible que se produzca un acto, que hay un autor que se llama Ignacio Lekowicz que dice, es como un acto ético, un acto existencial está a punto de tomar, un acto que va a dar una existencia, un acto en donde es el momento en donde se produce un colapso del sujeto si no se logra esa actuación. Un acto que va a dar existencia y un acto que va a venir a introducir un plus en el mundo. Porque si no ocurriese, el mundo seguiría siendo un lugar común y el acto ético, el acto que va a tomar en algún punto, es la posibilidad de la emergencia de una novedad. En las películas siempre nos vamos a encontrar con algo de esta naturaleza, porque si no, no tendríamos nada que contar. Y eso es un poco también lo que acontece en todas nuestras historias de vida. Es decir, la identidad humana es algo que tiene una dimensión narrativa. Nosotros somos no solamente lo que hemos experimentado, sino qué sentido y qué narración podemos ir haciendo de las cosas que hemos vivido. No solamente los hechos reales o los hechos fácticos o los hechos verídicos de nuestra existencia, sino en qué medida esas cosas que uno va viviendo se van pudiendo entramar en cómo yo cuento esta historia, ¿sí? Es decir, cuántos de los conocidos de Andrei lo miran con ciertos ojos de admiración por lo que pudo históricamente hacer en algún momento y con qué ojos tan distintos se mira él a sí mismo y con qué ojos de tanta disvalía incluso él tiene para consigo mismo. Es muy interesante la escena siguiente porque digo, él tiene esa cartita y ya está como un niño que no puede mantener un secreto, como quien dice. Está como un chico que no puede, que ha hecho una travesura y no tiene recursos para poder ocultarla. La mujer, en esa escena, bueno, aparece el otro personaje de su mujer, que es Irina, y aparece, bueno, justamente contándole aparece algo que para mí me gusta mucho, que es, aparece narrando lo que está muy presente en ella, que son dos cosas. Sueños, porque tiene un sueño ella, igual que todos, o por lo menos todos cuando en nuestra vida las cosas están más o menos ordenadas y siempre hay algo que nos lleva, que nos proyecta hacia el futuro, y siempre hay algo que tiene que ver con la existencia humana cuando no estamos atravesando ninguna cosa depresiva o ningún tipo de esa naturaleza, que es que también no solamente evitamos el presente, sino que también mucho de nuestra salud psíquica tiene que ver con que añoramos y esperamos algo
algo del futuro. Entonces, esa es la idea de los sueños. Y por otro lado, por supuesto que también ella está atrapada por la realidad del presente. Entonces está entre la angustia de la plata que no les alcanza, la tarea que ella hace, que ahí empieza a descubrirse que la tarea que ella realiza es la de buscar personas para actos políticos en donde básicamente vayan a hacer como todo un show y toda una actuación como de presencia. Y ella es un poco una coordinadora de estas grandes estafas, estas grandes puestas en escena, de estas enormes actuaciones, que son un modo, la forma de ganarse la vida de ella. Me gusta cómo se le acerca ese cielito. Ya cuando viene un cielito, a ver qué se viene como pedido. Y sin embargo digo, él también va a tener que acceder a su pedido, porque después los pedidos que vendrán de él ya se va imaginando que también van a ser de intensidad. Y ahí también ya le cuenta esto de un casamiento futuro y de conseguir 1000 personas, pero el sueño de ella es un sueño tan simple como que querría llegar a tener un terrenito, poder cultivar sus frutas, sus verduras. Hay una fuerza en esta mujer de sostén de la vida cotidiana y amorosa en ese vínculo, y hay algo que en todos los gestos de Andrei son las de sentirse abatido, como quien dice, en la vida, en algún punto como derrumbado. Todas las escenas siempre nos lo muestran encorvado, nos lo muestran entristecido, que es esto que yo digo que tiene que ver quizás como con cierta posición depresiva en la que habita nuestro personaje, posición depresiva que también se transforma en algo difícil de sostener para su red de afectos, con una problemática que vamos a ver que va a emerger, que es la problemática del alcohol, y sin embargo también como gesto amoroso, fíjense que quien le sigue sacando sonrisas es ella, y entonces ella con ese cielito, porque sigue hablando y le está faltando una persona para un acto que van a tener justamente en ese momento, él le dice algo que para mí es toda una metáfora, que dice, bueno, si el dinero no alcanza, venderemos el piano. Y ahí es ella el que dice, no. Y me parece interesante eso, no venderemos nada, porque yo creo que ahí nos empieza a mostrar de qué se trata también, dos dimensiones de la condición humana que tienen mucho que ver con la identidad, que habitualmente logran una cierta armonía, que son las dimensiones de la autoconservación y las dimensiones de la autopreservación. Entonces, voy a agarrar mi, mi pizarrón. Uy, está muy grande esto. Vamos a bajar un poquito el tamaño. Vamos a bajar un poquito el tamaño si llegara a responder. Ahí está. Entonces, autoconservación y autopreservación. Estos son dos conceptos que utiliza mucho una psicoanalista que yo he mencionado, creo, ya en otras clases, que se llama Silvia Bleichmer, que nos ayudan un poco a comprender de qué se trata la identidad personal. Es decir, cuando nosotros hablamos de la identidad, nosotros estamos hablando de algo que es de una dimensión representacional. Es decir, cuál es la representación que nosotros vamos construyendo de nosotros mismos, y cómo después la identidad va a tener mucho que ver con cómo nosotros vamos a hacer muchos esfuerzos para poder conservar dicha representación que nosotros tenemos. Por supuesto que en la construcción de esa representación inciden enormemente los otros, en tanto que sujetos con los cuales nosotros nos vamos construyendo una representación. La representación no es una tarea individual, sino que la narración que hacemos de nosotros mismos es una tarea colectiva. Si nosotros nos narramos, necesitamos una audiencia también para esa narración. Si nosotros decimos algo de nosotros mismos, necesitamos como de una confirmación para eso que nosotros decimos. Una confirmación
o una contrastación. O sea, fíjense cómo nuestro personaje en realidad, cada vez que se desmerece, por ejemplo, a sí mismo, y dice de sí o narra de sí algo como, qué sé yo, soy un inútil, o soy un torpe, o soy un mal marido, en realidad también ahí hay una mujer que está confrontándole ese relato que él hace de sí mismo. No lo dicen esas palabras, pero es como que por ahí lo va expresando, es decir, soy un mal marido, y es como que ella dice, no, no, sos un gran compañero. Entonces digo, a veces nuestro relato no solamente requiere de un público que nos escucha, sino que también que lo valida o incluso lo confronta. Lo confronta. Entonces, en esas dimensiones que yo digo que es la identidad como algo representacional, nosotros vamos haciendo cosas que tienen que ver tanto con la autoconservación de nosotros mismos, que es como una dimensión más fácil de entender, es decir, la vida requiere de la conservación, pero la conservación es como un concepto muy de corte biológico, como quien dice, biologicista. Y nosotros entonces en términos psicológicos también tendríamos que entender que además de la dimensión biológica hay una dimensión que es estrictamente psíquica, en donde nosotros hacemos muchas cosas muy significativas en dirección a preservar la imagen que nosotros vamos construyendo de nosotros mismos. Cuando Irina está preocupada porque no llegan a fin de mes, porque no alcanza la plata ni para comprar la comida y se está quejando del precio de las papas, y yo siempre que veo esta película veo que, digo, el mundo es mucho más redondo de lo que uno cree, si uno se cree cuántas cosas o cuántas preocupaciones uno se puede ver tan reflejado, o esas cosas partidarias y políticas y los mitines falsos y esas actuaciones, bueno, cuántas cosas en las cuales uno puede sentir que el mundo es mucho más redondo de lo que uno creería. Pero en esta escena en donde ella habla de, bueno, no llegan ni a comer, y sin embargo vender el piano no es ni una opción, ahí aparece la dimensión de la autopreservación de la imagen que uno tiene de sí mismo. Es decir, ¿cómo vamos a seguir siendo nosotros si tuviésemos que vender el piano? Es decir, cómo el peso que uno va viendo que tienen ciertos símbolos empiezan a ser como muy definidores también. Cómo hacer para mantener esa representación que uno tiene. Yo me acuerdo así como de haber comprendido como en carne propia esa, esa distinción cuando cuando en el año 2001 fue nuestra crisis, la gran crisis, digamos, del 2001, y la pérdida de los ahorros de muchas personas con la cuestión del corralito, la entrada a la pobreza. Entonces había un fenómeno que yo en esas épocas estaba estudiando en la universidad, era en los últimos años de estudiante de psicología. Entonces había todo un texto que tenía que ver con los nuevos pobres, es decir, la emergencia de los nuevos pobres en la Argentina, es decir, clases medias que habían quedado empobrecidas, pero que intentaban constantemente preservar muchas de las prácticas que definían el ser una persona de clase media. El poder ir a una obra de teatro, el poder participar en determinadas actividades culturales, es decir, cosas que eran, uno podría decir, innecesarias para la autoconservación. Sí, necesarias, pero necesarias para la autopreservación. O la Silvia Bleismer contaba de una paciente que llegaba a la consulta sufridamente a contar que no podía ya comer sus medias lunas todos los días, que era su desayuno. Entonces me parece, bueno, pero eso es una estupidez. Si al final eso lo podés resolver con pan. Sí, pero ese es un símbolo. Es decir, digo, es un símbolo de la pérdida de un estatus, es el símbolo de la pérdida de una determinada cualidad que nos representaba en términos existenciales, y uno podrá considerarlo una tontera que se podría llegar a resolver, pero Cyril Weimar siempre como que nos ayudaba mucho a tratar de pensar que el sufrimiento humano es algo muy singular y es algo que tiene que ser como muy respetable. Es decir, que de la representación de uno mismo se ha puesto en algunas cosas que quizás en algún momento han
han sido logros y han sido conquistas y que en momentos como más críticos caen y con esas caídas también se destruyen posibilidades de mantener cierta imagen que uno tiene de sí mismo. ¿Sí? Yo me acuerdo de un alumno que me decía que para él fue como tan significativo de repente en su historia infantil el haber sido llevado por su padre a poder sentarse a tomar un café en en un determinado bar de Córdoba. Y eso fue como una experiencia de pasaje desde la posición de cierta pobreza a la posibilidad de darse un gusto que le posibilitaba una representación de sí mismo esperanzadora, como saliendo de una determinada realidad simbólica y pudiendo sentirse como parte también de una sociedad que lo incluye también en otra dimensión. Yo creo que en la película está todo el tiempo ese juego que hay en ellos, de necesidades autoconservativas que están al borde de lo posible, pero una defensa de cierta dignidad del sí mismo en la cual todos nuestros personajes están férreamente aferrados, como quien dice, ¿sí? Es decir, la plata que no alcanza y sin embargo ellos aferrados a poder dignamente seguir viviendo la vida. Entonces, un poco como dice Irina, con el piano no. Con el piano no. El piano no lo vendemos, porque ahí ya sí sería dejar de ser ya quienes somos. Estas cuestiones de la autoconservación y de la autopreservación habitualmente pueden ir de la mano. En situaciones excepcionales es cuando se producen también como dislocaciones o, y ahí viene de qué se tratan también estos actos singulares, o impliquen justamente entrar en el riesgo, tomar decisiones riesgosas, porque lo que se está preservando es algo de la imagen de sí mismo como más valioso que algunas cuestiones de la autoconservación. Es decir, cuando él está tomando la decisión, si bueno, vamos a ver si me embarco en este viaje, él sabe que está corriendo el riesgo de perder el trabajo o de que lo metan preso, como le dice el amigo. Está en juego algunas cuestiones de la conservación de la vida, pero es muy intensa la necesidad de mantener una imagen de sí mismo. Después volveremos a este punto cuando pensemos en los padres de Lea, en donde esta dimensión se juega con un grado de crudeza aún muchísimo, con un grado de dramatismo aún muchísimo mayor. Bueno, a ver, sigo. Pero hasta ahí todavía él no, no lo enuncia. Incluso en la escena me da gracia porque él como que se aleja y mientras se va alejando tiene la mano en el bolsillo como que sigue escondiendo este secreto. Y ahí aparece toda la escena, la puesta en escena de este acto del partido Comunista. Y ya aparecen otros personajes que van a ser significativos. Él le dice a este que va a ser un amigo, un gran amigo, compañero de esta historia, de nombre Sasha, entonces tenemos que hablar. Y él ya lo mira como con... el tenemos que hablar. Cualquier pareja sabe que esa introducción a una charla es que se va a venir pesado el asunto. Tenemos que hablar. Oh, y acá algo se va a transformar, algo se va a mover. La próxima escena están en el partido. Bueno, acá me salté esta, pero es cuando ahí se lo ve a Irina todo el tiempo negociando con este fanático del Partido Comunista que se encarga de que haya público en estas arengas. Bueno, negocian y qué sé yo. Bueno, en la próxima escena están como celebrando como en una organización que daría la sensación de que es como un espacio gremial, la Unión de Músicos de Moscú. Bueno, y la música está siempre presente, ahí están con esto que son, bueno, de nuevo, para mí son las metáforas de la autopreservación. Están en algún punto trayendo al presente esta remembranza de lo que ellos han sido y disfrutando, digamos, de la presencia de su maestro
están con instrumentos ficticios tocando el Guillermo Tell de Rossini. Bueno, el Guillermo Tell, ni más ni menos. Vaya acto. Vaya acto de preservación o de autoconservación. Lanzar una flecha a la cabeza de un hijo, demostrar la precisión de este arquero, poner en juego la vida, pero poner en juego la imagen de sí mismo y la potencia que uno puede demostrar que puede llegar a tener, como todo se enlaza con todo. Vaya que está en juego la autoconservación y sin embargo pareciera ser que tenemos que poner en riesgo algo de la vida para que se afirme algo de la vida psíquica. ¿Sí? Así como poner en juego a veces la vida biológica para que efectivamente se pueda afirmar algo del orden de la representación. Bueno, y ahí en esa escena es donde lo lleva Sasha, se encierran en el baño y le da a leer toda esa nota y le lee y le da esa posibilidad, la mujer que les golpea y le... Bueno, ¿en qué andan? ¿En qué estamos haciendo? Y es que en 2 semanas es la invitación ahí para ir al Chotelel. Las primeras reacciones son las de la locura, estás loco, nos van a meter preso, olvídate de esto. Esta parte como de la película me parece que es como la más interesante, que es como en nuestro personaje hay una decisión, como director que es, hay resistencias por parte de los otros y en realidad después va a haber todo un juego de que el movimiento de transformación es un movimiento en donde vamos y venimos. Es decir, por momentos necesitamos incluso también que otros se nos resistan un poco, porque solamente con cierta resistencia es que uno también vamos a probar hasta dónde está la fuerza de nuestro deseo. Es decir, qué complicado que es la identidad, porque nuestra identidad, digo, se construye con otros, pero también se construye contra otros. Yo me acuerdo en una clase que trabajamos estos temas que me acuerdo la anécdota de una mujer que cuando hablamos de esto, de las confrontaciones que a veces se dan entre los deseos de uno y los deseos de otro, cómo también a veces uno frustra y frustra al otro. Entonces digo, acá Sasha en un principio también está tratando como de frustrar. No, déjate de hinchar, eso es una locura, ¿cómo nos vamos a embarcar en eso? ¿No? Está frustrando ese deseo o esa apetencia que el otro le está expresando. Pero insisto, si uno no frustrase a veces un poco algunas cosas, sería también difícil que nosotros pudiésemos leer hasta dónde es tan intenso ese deseo y hasta dónde vamos a estar dispuestos nosotros a luchar por ellos. Entonces yo les decía de esta anécdota con una alumna en un curso que estábamos charlando los temas de cómo a veces los padres y los hijos también se producen frustraciones, digamos, es decir, de que los hijos tienen algún deseo. Entonces una alumna se contaba de que uno de sus hijos quería una máquina fotográfica, entonces que no había plata, que no esto, que no lo otro, qué sé yo, y que bueno, que ese deseo se frustró y dice, y la culpa que tengo, dice, porque mi hijo actualmente es fotógrafo, y fue su profesión, y fue a lo que él se dedicó en la vida, y yo le frustré ese deseo cuando era chico. Entonces yo ahí me quedé pensando cómo tal vez también esa frustración tuvo que ver con un destino, ¿sí? Es decir, cómo a veces también uno va a llegar a ser no solamente aquellas cosas en las cuales hemos sido complacidos por otros, sino que nuestra identidad también muchas veces se forja por las resistencias que otros nos han podido en buena hora presentar en algún punto, porque no hay relación humana en donde nosotros vayamos a poder complacer absolutamente al otro. Eso es inhumano. Eso no es parte de nuestra condición. Nosotros en nuestras identidades, el hecho de existir inevitablemente va a confrontar y también va a frustrar a otros, inevitablemente. Pero insisto, digo, en ese caso, tal vez esa frustración es lo mismo que puede haber quizás ayudado a un hijo a descubrir y a pechar y a insistir e incluso quizás hasta encaminarse en la vida a partir de que su deseo también encontró la resistencia de los deseos de otros. Porque los deseos también a veces mueren rápidamente cuando se logran.
y cuando se logran con facilidad. Hay muchas cosas en nuestras vidas, y volviendo a esta idea del auto representación y la autopreservación de la imagen de uno mismo, hay muchos aspectos de nosotros mismos de los cuales nosotros quizás estemos bastante orgullosos en el buen sentido de la palabra, no arrogantemente, sino a gusto como representación de nosotros mismos porque han sido logros, pero muchas veces las cosas que más degustamos de esos logros que hemos tenido en nuestra vida han sido las cosas que más difíciles han sido lograr. Es decir, que ha habido algo del orden de una resistencia a que pudiésemos acceder a determinado lugar, a que pudiésemos llegar a determinada meta, a que pudiésemos llegar. Entonces, como que lo conseguido con mayor esfuerzo también tiene otro tipo de valor. Yo de niño me encantaba jugar al tenis, digamos, decir, bueno, en mi niñez los recursos económicos no eran no eran precisamente muy abundantes, padre docente, muchos hermanos, contextos en donde el acceso a bienes era mucho más restringido, probablemente, años 80, que en años más recientes. Entonces una raqueta de tenis era una cosa realmente muy difícil de acceder o muy difícil de complacer. Y sin embargo, digo, justamente ese tipo de frustraciones son las que van mostrando hasta qué punto uno estaba dispuesto a luchar por algo. Trabajos pagos, que era como una estrategia familiar, decir, bueno, el dinero se podía llegar a conquistar de alguna manera, haciendo ciertos trabajos, haciendo ciertas cosas, y bueno, y aprender a ahorrar, y aprender entonces a guardar, y aprender, y esa raqueta tuvo un gusto como muy, muy particular, siendo una raqueta malísima. Pero bueno, era un sueño, era una ilusión, era algo que es algo que el día de hoy como que recuerdo con mucho digamos, como con mucha significación como historia y como aprendizaje y como cosas que se vivenciaron en todo ese esfuerzo para llegar a eso. Y en mi casa, en la esquina de mi casa había como un terreno baldío, básicamente. Entonces ahí con nuestros hermanos habíamos armado una cancha de tenis que era algo era tan gracioso porque era en medio de escombros. Entonces quedó para la historia una, una anécdota familiar. Y a mí me hace acordar tanto a la película, digamos. Entonces, como estas exquisiteces eh, del mundo sublime de la cultura y al mismo tiempo realidades como mucho más concretas y chabacanas y más alejadas de ese glamour. Entonces quedó para la historia familiar mi hermana que en la escuela cuenta a sus amigas que habíamos armado, que teníamos en la casa una cancha de tenis. Claro, eran puro escombros la cancha de tenis. Entonces una de las amigas dice, pero ¿qué es una cancha de polvo de ladrillo? Y mi hermana le contesta, polvo de ladrillo, sí, pero picado grueso. Todo quedó para el anecdotario familiar, la cancha de polvo de ladrillo de picado grueso. Pero vuelvo a la lógica de los sueños. Es decir, los sueños y las cosas que por ahí nos van marcando en nuestras historias no solamente se consiguen sino que se consiguen también contra. Y la identidad también es un poco esa dialéctica. Ahí Sasha lo frustra, la mujer que va preguntando y que va inquiriendo y que están hablando, y por supuesto que todavía esto permanece en secreto para con ella. Ahí ya están andando, como quien dice, en las ambulancias porque ese va a ser el próximo paso. Y acá es cuando digo, ahí es donde se muestra hasta qué punto entonces gracias a cierta confrontación él tiene que seguir haciendo fuerzas para avanzar. Y van en la búsqueda entonces de este personaje que va a ser Gavrilov, porque la forma de avanzar es que alguien se contacte, porque ese fax lo dice clarito, en 2 días hay que tomar una decisión y van a llamar al Bolshoi y estás loco. Y bueno, y acá surge por supuesto ya un poco más la historia que hay por detrás. Es decir, van a buscarlo a quien ha roto hace 30 años atrás
un concierto en particular que se estaba dando, y entonces ahí lo van a buscar a él, y es un poco también la metáfora de cómo hay cosas que en la historia pueden haber sucedido que también pueden llegar a repararse, que pueden llegar a renovarse. Y ahí, bueno, en esa escena por supuesto que Sasha lo agarra, lo agarra por el cuello porque es el estilo de Sasha, y espera que le den una mano para que se pueda producir este acto de reparación de este concierto. Pero emergen reproches contenidos durante 30 años, y reproches en donde, bueno, acá empieza a aparecer esta historia de este grupo, digamos, de esta orquesta desarticulada, de la expulsión que hubo de los judíos, de Sasha que se queda ahí y la familia está alejada, y al final este director está intentando como contener, digamos, esta lucha y estos sentimientos de desconfianza profundísimos que habitan a este grupo, y sin embargo, al mismo tiempo, el descubrir que en términos identitarios hay cosas que a todos nos unen. Y lo que nos unen en el caso de él es un deseo muy genuino de ir a París. En el caso de él, el deseo muy genuino de terminar con este concierto inconcluso. En el caso de Sasha, yo creo que es el valor de la amistad. Es lo que más sostiene, un saber, pero una admiración hacia su amigo, y en algún punto un deseo de que la vida de esta persona que él quiere y admira tanto pueda reencontrarse. Cuando, cuando Andrei le da a leer a la mujer, cuando le da a leer esta noticia y el acto como ya loco que se ha decidido, que es tratar de hacer este viaje, saben que esta película lo interesante es que se basa, no es que se base estrictamente en un hecho real, pero sí efectivamente aconteció una vez que una orquesta se hizo pasar por la orquesta del Bolshoi. O sea que aún pareciéndonos tan completamente locada, tiene sus tiene su viso de realidad. Bueno, cuando Andrei le da a leer a Irina, a mí me encanta la respuesta de su mujer, porque me parece un acto una compañera tan amorosa, porque lo primero que le dice, primero es en su lógica, dice, bueno, ¿y cuántas personas están en el Chatelet? Bueno, la lógica de ella es, bueno, conseguir gente, conseguir un evento con 100 personas o con 800 personas, bueno, ¿y cuántas van a estar en el Chatelet? Y no sé, 1500, 2000 personas. Y ella está convencida de algo, que es cómo su pareja requiere de la mirada de otros para poder reencontrar un buen eje para sus sentimientos de autoestima tan dañada. Y ella le dice algo así como, pediré el divorcio. Entonces primero como que se asusta. Pediré el divorcio si no lo haces. Pediré el divorcio si no corres el riesgo. Y ahí vuelvo a esta idea de por qué somos capaces de transformarnos los seres humanos. Y en algún punto Freud lo tenía bastante claro, que tiene que ver con que el amor, y fundamentalmente cierto amor de transferencia, es lo que nos lleva también a nosotros a poder transformarnos, como en el caso de él. Acá está empezando a transformar una imagen de sí misma como sujeto impotente, que hasta ahora siempre ha sido su pose, sus gestos, su sensación incluso ante la mujer, que al final pareciera ser que es la que trae el pan a la casa, la que para la olla, la que sostiene cierta vitalidad en todo ese contexto. Entonces, poder empezar a trabajar una transformación de la imagen de sí mismo y de una representación de sí mismo como sujeto impotente. Contradictorio, porque digo, sujeto que él se ha sentido potente en algún momento, director de una orquesta, qué sé yo, pero como sujeto que ahora a sí mismo se percibe como impotente, y al mismo tiempo como con este hálito vital que ella sí le puede insuflar. Y no solo insuflar, sino que el amor tiene como una dosis también de condicionalidad. Sí te quiero, pero
Sí, te quiero y te quiero si te arriesgas. O sea, te quiero si efectivamente demuestras algo de vigor, de potencia necesaria para que esto, que es una locura, que lo es, eh, tome impulso. Tome impulso. Esta escena a mí me parece que es muy, muy bella. Y entonces él, ahí lo vamos a ver entonces, justamente reconectándose con algo que ha sido, con algo que se ha destruido y con algo que ha dañado su imagen de sí mismo. En los flashbacks que van apareciendo en la película, entonces él se recuerda en ese concierto que tiene un significado tan especial, recuerda esta escena en donde a él le están rompiendo, aparecen como esos flashbacks donde le están rompiendo la batuta. Vaya símbolo. Esa imagen es del Bolshoi real. Este es el Bolshoi de Moscú. El teatro, el segundo teatro más grande de Europa. Vaya símbolos que son los teatros. Piensen en el Teatro Colón, en la historia del Teatro Colón en Argentina, la Argentina del centenario, no del bicentenario, la Argentina del centenario, que también había una representación de la Argentina y como país pujante, potente, por supuesto que con todas las contradicciones de que en el centenario también había todavía eh, una pseudodemocracia y toda una cuestión muy oligárquica y una distribución absolutamente desigual de los recursos, pero anhelos también como sueños de grandeza, anhelos de potencia, que también son parte de las historias de las naciones, ¿sí? Con todas las contradicciones que ello significa, digamos, sin negar esas contradicciones, que muchas veces esos anhelos de grandeza conviven con realidades miserables, como quien dice. Bueno, y ahí están entonces haciendo el llamado telefónico con este que se supone que es un experto en hablar francés, pero bueno, hoy experto en negociaciones y bueno, se conectan con este señor que es el director del Châtelet en Francia. Pobre, no tiene ni idea en el lío en el que se está metiendo. Cuando pasa esta escena de que le rompen la batuta, no es menor que a él no solamente le rompen la batuta, sino que es con una acusación que es la de ser enemigo del pueblo, bueno, y todas las cuestiones ideológicas que están primando en ese momento. Entonces, bueno, todas las próximas escenas tienen que ver con esas cuestiones del orden de la negociación. Cuando hablan por teléfono también dicen, bueno, pero ¿y cuál va a ser el programa? Y ahí es donde va emergiendo y él ya va viendo como con cierta desconfianza hacia dónde va todo esto. Y dice, bueno, Tchaikovsky. Entonces todavía esto tiene que ver con esta cuestión no resuelta de hace 30 años atrás. Y las exigencias que cada uno como que va teniendo y que va poniendo, que nos van mostrando hasta qué punto, digamos, son las motivaciones humanas muy singulares, digamos. A él lo motiva a ir a un restaurante al frente de la sede del Partido Comunista, lo motiva a reencontrarse con ciertos camaradas, es decir, las motivaciones son distintas, pero bueno, las motivaciones agrupan, las motivaciones también, en este caso, los llevan a la necesidad del trabajo compartido. Ahí Irina sigue, bueno, ella sigue con sus trabajos, está buscando gente para una boda, con 1000 personas que van a necesitar, ella es narrando su sueño, entonces vemos, digo, los sueños de las parejas, y de repente cuando Sasha va a buscar cordura, decir, bueno, ¿cómo frenamos esta locura? No sé, ayúdalo, que esto se cumpla. En el Châtelet todavía no entienden, los pedidos son irrisorios, pero bueno, lo importante es que acaba de aparecer otro personaje que le da sentido a toda esta obra. Anne Mardillaque. ¿Sí? Acá aparece algo que constantemente como propuesta este autor nos va introduciendo como en secretos que van como calando cada vez como con mayor profundidad. ¿Sí? ¿Por qué era tan intenso esta necesidad de este señor? ¿Por qué es tan intenso Francia? ¿Por qué es tan intenso con determinada
con determinada solista. Una experiencia que habitualmente pasa en el curso es que, por lo menos me lo han contado muchos, que cuando van viendo la película, en general uno empieza como a fantasear de que esta chica pueda ser hija de Andrei Filipov. Entonces, como a nosotros se nos van moviendo también nuestras propias fantasías a medida que vamos viendo una película, cuando evidentemente la trama tiene esta cuestión de algo que se va a ir develando paulatinamente. Y por supuesto que ya la entrada en escena de este nuevo personaje nos va augurando que la película va a ir tomando otra dimensión. Bueno, voy a hacer un cortecito acá, en este punto, y continuamos.